Según afirma la OTAN o admite la OTAN, la situación en el frente en Ucrania es una situación difícil, especialmente en el este del país, con intensos combates y un alto nivel de bajas en el ejército ucraniano. La resistencia de Rusia es pues fuerte. A pesar del apoyo de la OTAN, dice, no ha habido un cambio significativo en la línea del frente, lo que indica la resistencia y la capacidad de Rusia en el conflicto. También, por otro lado, Rusia ha advertido que cualquier cargamento con armas destinadas a Kiev será considerado un blanco legítimo, aumentando el riesgo a una escalada del conflicto. O sea, si la OTAN envía armas o más armas, podría Rusia atacar a esos convoys donde lleven las armas, porque sería un objetivo militar, afirma Rusia. Es una de las amenazas más directas hacia esta alianza, hacia la OTAN, obviamente con un potencial de escalada. Por otro lado, también Rusia habría acusado a Estados Unidos y a la OTAN de participar directamente en el conflicto, mediante el suministro de armas y entrenamiento de militares ucranianos, lo que puede complicar la diplomacia y la percepción internacional. La misma Cancillería rusa mencionó que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania, lo que implica un riesgo de escalada y de expansión al conflicto. Por otro lado, bueno, según lo que analizan, este podría ser el potencial resultado de este movimiento que hace la OTAN. La OTAN busca dar a Ucrania una posición tan fuerte como sea posible, lo que podría llevar a un fortalecimiento de sus capacidades defensivas y ofensivas para los próximos meses. O sea, más ayuda a Ucrania para fortalecer y para al menos no permitir que haya futuros avances de Rusia. También hay un enfoque hacia la liberación de territorio. Según la OTAN, está buscando que Ucrania libere la mayor cantidad de territorio posible lo antes posible, aunque esto pues también va a depender de la resistencia rusa y también del clima. Se cree que lo que logre liberar Ucrania de aquí a este invierno, a que empiece la primavera, digamos, sería lo que va a lograr. De ahí para adelante posiblemente las cosas se van a quedar tal cual. Entonces, si avanza Ucrania, pues todo lo que avance va a ser territorio recuperado. Al revés también, todo lo que avance Rusia, posiblemente esa invasión ya se va a quedar ahí sostenida. Vamos que la línea de la frontera entre Ucrania y Rusia podría variar en este mismo invierno y podría ser parte de la historia del futuro de este conflicto. Dada la resistencia de Rusia y los desafíos en el frente, el conflicto podría persistir sin cambios graduales o sin cambios importantes a corto plazo al menos. Por otro lado, la participación activa de la OTAN y la respuesta de Rusia podrían tener implicaciones muy significativas a nivel internacional y hacia la seguridad europea, porque podría haber también reacciones o divisiones de bloques. Por otro lado, es posible que se haga un diálogo. Ya ha habido por lo menos algunos mensajes desde Rusia que dice, bueno, pues podríamos hablar siempre y cuando acepten que no entre la OTAN, o sea, que la OTAN no sea parte de las negociaciones, que no sea Ucrania parte de la OTAN a futuro. Esa es como la idea que quiere Rusia. Veremos hasta dónde llega el conflicto y si es que se logran negociaciones en este tema. Por otro lado, el mando central de Estados Unidos habría informado que 2 misiles fueron lanzados contra el USS Mason. Esto también en el Golfo de Edén. Hace rato les comentaba que en el Golfo de Edén habrían logrado capturar a unos rebeldes hutíes que intentaron tomar un barco. 2 misiles habrían sido lanzados a este barco de los Estados Unidos mientras navegaba por el Golfo de Edén, una zona controlada por los rebeldes hutíes. El USS Mason estaba respondiendo un llamado de socorro, el que ya les mencioné en el anterior reporte, pero hasta ahora se supo que los yemeníes habían primero intentado lanzar 2 misiles. El barco asaltado Central Park operaba bajo bandera de Liberia y llevaba un cargamento de ácido fosfórico. Tenía una tripulación internacional, según lo que se sabe. Este es uno de los encuentros que ha habido con el Central Park y con otros barcos más. Los ataques se producen en el contexto de tensiones crecientes en la región, especialmente en relación con la guerra entre Israel y Hamas. Bueno, desde ahí donde salieron los yemeníes a atacar a barcos israelíes y a barcos estadounidenses, ¿verdad? Ese es al menos es el pretexto que ponen los yemeníes.
Por otro lado, una alerta de salud ha sido detectada en el Reino Unido, el primer caso de influencia porcina, el H1N2, en humanos, así que atentos con esta información. Se sabe el día de hoy, las autoridades sanitarias del Reino Unido emitieron una alerta global al confirmar el primer caso de influenza H1N2, comúnmente conocida como la gripe porcina, en un ser humano, ¿verdad? El hallazgo se produjo durante un procedimiento de rutina donde la persona con síntomas de gripe común fue sometida a pruebas de laboratorio tipo PCR, revelando que la presencia era del H1N2, o sea, pues la gripe porcina. Dice, bueno, pues una ocurrencia extraordinaria, no es común que llegue a humanos. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la UKHSA, el paciente experimentó síntomas leves y se recuperó satisfactoriamente. La persona ya está bien, no pasó a mayores, digamos, ¿no? Aunque este caso se considera aislado, las autoridades británicas están manteniendo una vigilancia en la zona para detectar posibles efectos o infecciones similares, ¿verdad? Para, pues bueno, determinar que no haya riesgos para humanos. Como quiera, pues aquí estaremos informando si hay más detalles sobre esta información. Por otro lado, pues ha sorprendido la decisión que ha tomado Nueva Zelanda al revocar el veto total a la venta de cigarros. Dice, no ha pasado un año desde que Nueva Zelanda aprobó la ley pionera en el mundo ante la lucha contra el tabaco y la ley ya parece tener los días contados. Todo por una propuesta del nuevo gobierno de coalición del país que planea eliminar la prohibición de fumar para financiar los recortes fiscales que prometió durante la campaña electoral. O sea, pusieron la ley en contra del cigarro, prohibido los cigarros, y pues ahora dicen posiblemente esa ley la vamos a quitar y vamos a permitir que la gente fume. La ley aprobada en el año pasado, en diciembre del año pasado, tuvo repercusión internacional porque pues es un concepto muy revolucionario. En ningún país había hecho esta prohibición a esa medida, a esa escala. Y bueno, pues se trata de una prohibición que parece ser ya no va a ser posible. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué votan, porque pues bueno, ahora la propuesta es quitar esa regla, esa ley. Por cierto, el secretario de Seguridad de Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, asegura que la administración de Kiev, el gobierno de Ucrania, del gobierno de Volodymyr Zelensky, es consciente de que dentro de su gobierno existen espías rusos, también dentro de la institución del país, incluyendo el propio servicio de seguridad, el SBU, o sea, dentro dentro del corazón del gobierno ucraniano. Ellos saben ahí que tienen espías y es un tema constante, un tema que tienen que estar vigilando constantemente, un tema pues que llama la atención el comentario. Vamos a estar reportando más sobre esto en unos momentos más.